¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Tercer Ojo del Gato. Una noche bastante interesante, una noche bastante mística, bastante silenciosa por donde se está grabando, lo cual nos da pues un preámbulo bastante interesante justamente para el tema que vamos a hablar en esta noche. ¿Qué tal, Tavo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nando? ¿Qué tal todos los días, tardes, noches? Depende de cómo nos vean. Como dijo Nando, vamos a comenzar con vamos a seguir con el tema porque el último fue sobre lo místico mismo, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos a comenzar hablando más o menos con lo que dijo, estamos comenzando con Nando, de que tú tienes un poquito de conocimiento de que para diciembre se vienen unas cosas por los premoniciones que hizo la Virgen de Fátima, las revelaciones que hizo. ¿Qué tal si nos hablas un Exacto. poquito de eso, amigo Nando? Bien. Bueno, ese es en la parte final de este capítulo vamos a estar topando un poco de las novedades que se están dando a nivel de las religiones, a nivel del catolicismo principalmente, sobre esto del cumplimiento de ciertas profecías y también del cumplimiento de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero en esta noche queremos empezar el tema sobre la parte, como bien lo dijo Tavo ya, seguir con esto de lo místico, de lo sobrenatural, con algunos nuevos eventos que han pasado de gente muy cercana a nosotros y queremos conversarlo en esta noche. Vamos a hablar sobre las presencias espirituales o las posesiones que se dan en los seres humanos como tal. Sobre todo enfocarnos en las presencias espirituales. Como yo siempre les he dicho, nuestro ser como tal es dos mundos. Un mundo material, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, y un mundo espiritual, que es esa energía vital que tenemos. Muchos dirán que no existe, otros dirán que sí. Cada quien es libre de pensar como guste, pero también recuerden que todo lo que se habla, toda la evolución del mundo y del ser humano como tal, siempre se ha basado no únicamente en lo material, sino también en lo espiritual. Y ahí resulta interesante el empezar a conversar sobre esto de las presencias. Vamos desde lo más básico, por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños pequeños en casa, cuando un niño a lo mejor no ha tenido mal aire, el famoso mal aire que es algo hasta cultural de nuestro país tercermundista y del altiplano, en donde lo más típico que se hace cuando un niño tiene mal aire, primeramente, ¿cuáles son los síntomas del mal aire? Mm, eh, El mareo, vómitos, malestar. Bueno, malestar corporal casi no es mucho, ¿no? Pero sí es más el dolor de cabeza, el vómito, porque se siente súper mal. Y también, si es que es de más muy fuerte, se comienzan a marear. Ahí sí comienzan incluso a tener diarrea, porque les comienza a afectar el eh, estómago en sí. es decir, empieza todo un malestar y una descomposición o bastante acelerada del cuerpo, en este caso del niño, ¿no? Es- Tiene fiebre, llora, vomita, como dices tú, puede desarrollar la famosa diarrea y todo lo demás. Pero asimismo, muchas veces la forma más fácil de combatir ese malestar, ¿cuál es? No es el médico, no es una agüita, es simplemente una limpia. Y lo más típico que se hace aquí en nuestro país, ¿qué es? La limpia con el huevo o muchas veces con la caja de fósforo. ¿Y el ritual, cómo es el ritual ahí? Cuando se limpia el huevo, dime. ¿Sabes qué más eficaz que el huevo? Y te soy honesto, primera vez que escucho caja de fósforo. El más fuerte siempre es la correa, o el Sí, boxer, o el interior de la persona madura del hogar, se podría decir de esta de la manera. A eso me refiero, cabeza de eh, familia. exacto. A eso me refiero si es que digamos, no hay papá, pero hay mamá, con la mamá. Ujú. En este caso, si es que hay papá, pues el papá, o incluso si es que hay el abuelo será, es la persona mayor y más sabia. ¿Se podría decir? Eso. Sí, en eso tienes razón, porque yo mismo lo he hecho con mi hija como tal, cuando era pequeña, y no solamente cuando es pequeña, ¿no? Eso pasa también cuando somos grandes.
nosotros mismos también, siempre que a lo mejor tenemos algún malestar, alguna situación, vamos por una limpia. Hay personas que limpian. Hemos hablado muchas veces en los podcasts de aquí en nuestro país de los famosos curanderos o chamanes también. Y así en Latinoamérica existen muchos otros, en los cuales pues obviamente vamos a ir un poquito, no queremos meternos tanto, digamos, a los más evolucionados, ¿no? Como un chamán, un nahual o cosa parecida, sino que queremos ver esas expresiones cotidianas que muchas veces se dan día a día dentro de nuestro diario vivir y que a lo mejor nosotros todo, lo podemos considerar como algo pasajero. exacto, te Dime. iba a contar con eso. Porque al fin y al cabo el mal aire simplemente es eso, o sea, es una energía mal encontrada. Y por lo general, por lo que se les pega más a los niños, por la inocencia en sí. Pero como dijo Nando, no porque seamos adultos, estamos libres de eso. Como les digo, el mal aire se pega simplemente porque es una mala energía. A veces porque una persona antes se limpió con eso y botó sola descuidadamente, porque hasta eso hay que deshacerse bien. Un Claro. ejemplo, si te limpias con el papel que le prendiste candela o con hierbas, tienes que coger, cerrar una fundita bien y al basurero, no botar en una esquina de una calle, porque ahí pasa otra persona y pasa por al lado. Entonces toda esa energía se pega a la otra persona y eso se va dando como una cadenita. Como es que ya sabemos que personas que tienen un poquito más de debilidad de carácter, pues dejémoslo así, se le pega a la persona un poco más débil. Exacto, y ahí es lo como te digo, ¿no? A veces son manifestaciones cotidianas, un dolor de cabeza, un malestar general. Hay mucha gente que está fuera de sus hogares, normalmente trabajando en sus actividades, pero llega a su casa y se enferma. Le duele la cabeza, le duele el estómago, o a lo mejor hay siempre discusiones en casa entre los miembros de la familia y demás. Y ahí es muy interesante empezar a citar casos, ¿no? Por ejemplo, ahí Tavo, cuéntanos en este caso de lo que estuvimos hablando previo al programa, sin dar nombres ni nada, ¿no? De dos casos específicos que te has topado en estos últimos días. Uno de una persona de tu entorno laboral y el otro de una persona de tu entorno familiar. Y yo también contaré un caso que se dio hace tiempo con una persona de mi entorno familiar. De estas cosas, de estas presencias espirituales cotidianas que muchas veces no le tomamos muy en cuenta desde ese punto como tal. Y de ahí vamos desarrollando y conversando más para que ustedes que nos ven vayan tal vez comparando con experiencias que seguro estoy en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, se han dado o se dan con cierta frecuencia. Bueno, más que Tavo. una historia de esto del mal aire, enfoquémonos un poco más, ¿verdad? Porque mis historias son esas, exclusivamente en eso. Y voy a contar primero con Ujú. lo familiar. Como hemos hablado en capítulos anteriores, en programas anteriores, lo que tengo yo se puede decir que es un don. Y esto por lo general se transmite, es hereditario, es sanguíneo. Entonces, en este caso, voy a ser directo con mi hijo. Estuve con una visita de mi hijo en estos días por mi hogar y nos pusimos a conversar. Nos pusimos a conversar y yo le pregunté directamente a él. Digo, ¿qué has tenido? ¿Has visto alguna cosa? Y él me comenzó a contar todas sus experiencias, lo que ha visto, lo que me ha contado antes, todo. Más yo casi no le contaba nada de lo mío, solo le escuchaba a él. Y éramos conversando sobre los temas, ¿no? Lo que le pasaba, qué veía, los pasos que escuchaba, tantas cosas. Pero ahí va la nota del tema. Yo nunca le dije a mi hijo, estoy sintiendo algo. Como he dicho, yo cuando siento una mala energía, yo siento clarito un escalofrío en la espalda. Y mucho más cuando es muy fuerte. Y mi hijo también tiene la misma habilidad. Entonces, yo nunca le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Estoy sintiendo esto. Alguna cosa, terminemos el tema, alguna cosa, ¿no? Seguimos el tema, creo que terminamos de hablar 1:30. Al siguiente día, en una conversa, le digo, ¿sentiste algo vos? Y ahí me dice, sí, pero yo sentí tipo tal hora, comencé a sentirme también que estaba algo pesado ahí en el ambiente. Entonces, solamente con conversar, y eso nos ha pasado contigo, Nando, solamente, incluso solo grabando los temas, sobre estos temas, Claro.
nos ha pasado que como que atraemos o simplemente nos quiere callar, porque esos temas también al maligno no es que le guste que den fama de esta manera, que nosotros también Obvio, predicamos nosotros predicamos la manera de estar más con Dios en ese punto. Eso fue lo primero. Y lo segundo es un poquito más, ¿verdad? Porque al fin y al cabo a esto, y me voy a hacer un poquito largo el tema en esto. Porque como yo les dije en un programa anterior, Nando, no sé si recuerdas, se liberaron energías hace más de 2 meses y medio. ah, Y sí. ahorita con lo último de los temblores que se vienen dando, ¿y te acuerdas que te dije? Falta un volcán que se venga a erupcionar. No fue ni cuestiones de 30 minutos y viste. Claro, en Entonces, Rusia está uno de los volcanes más grandes, sino que es lejano. Está en un ujú. proceso de erupción luego del terremoto que se dio hace unos días justamente en la zona de Rusia, ¿no? Pero también es más seguro que, no, que sea en el continente americano, creo, o si no asiático. Pero bueno, el, en este temblor se liberaron más de energía, ¿no? Y yo ya vengo percibiendo eso ya. Y también, como siempre les dije, nosotros pasamos fechas importantes. Eso también recuerdo, Fernando, digamos, pasamos, como te dije, justo qué pasó cuando se murió el Papa, qué fecha se murió, cuándo comenzó la guerra, cómo es que la guerra que tal vez iba a ser el boom de la Tercera Guerra Mundial. Hubieron justo fechas numéricas, justo el 21, justo el 13, pueden analizarlo con los programas que hemos hecho. Ujú. Entonces se fueron liberando energías. Y ahí me vienen cosas nuevas que me vienen sucediendo a mí. Tal vez hay personas que tienen mucho más evolucionado esto. No sea la gran cosa, pero para mí sí. Son cosas que yo nunca había sentido. Date cuenta, tengo últimamente, y ahí va lo que tú decías, dando lo que conversábamos tras cámaras. Una compañera X se abrió en temas conmigo. Yo, como siempre digo, Dios pone los hilos del destino. Eso, como siempre me he dicho, esos temas nunca podemos hablar con cualquier persona. Bueno, entonces de ahí comenzamos a conversar. En algo le conté lo mío, porque tampoco es que yo también me abra los temas de una. Y ella me dijo, es que mi hijo está comenzando a ver algo. Está comenzando a ver algo y, o sea, el hijo tiene una edad de 7 años y el más pequeño tiene 2 años y es súper independiente a esa edad. Sí, hay niños así que ya no duermen con los papás, tienen su cuartito y allá. Pero resulta que este pequeño niño comienza hace 2 semanas a, a tener pánico. Pánico es una cosa y eso ya es mucho peor que un simple miedo. Pánico es cuando ya no te puedes controlar, cuando ya de por Mm, sí te claro. tiemblan hasta las manos. Bueno, entonces me comienza a decir que ve algo, ve algo, ve algo. Y le digo, pero es que, bueno, y conversando con los temas que hemos dicho, como hemos conversado aquí en el programa, le he sugerido, sabes, que conversa ahí en la casa con personas mayores que tienen ahí alguna cosa, o tu familia, o la familia de tu esposo, ¿ha visto alguna vez alguna cosa? Y date cuenta, por eso digo, somos muchas personas, sino que no conversamos de esto. Ahí me dice, Ujú. mi marido me contaba que siempre veía sombras, o siempre había una cosa. Bueno, hasta ahí para que tengan un poquito más de contexto que porque el tema que voy. Entonces, comenzamos a una semana de esta a sentirme súper mal, yo, porque como tengo contacto con esa persona, y eso es nuevo para mí. Era tan fuerte esa cosa que ella la traía y yo la absorbía. Siempre que me encontraba con ella, yo me comenzaba a inflamar y a eructar. Era como que absorbía algo. Y ya se me hacía raro. Y le doy la espalda y fuese clarito como que se hubiese abrazado a mi espalda. Con un peso y como un poco de dolor incluso en las partes de laterales, de las lonjas, para que no se entienda. Ujú. Y ya, entonces ahí lo que me comenzó a decir, mis hijos están comenzando a sentir así. Le digo, límpiales. Ponles tal cosa, alguna cosa, lo básico, como comenzamos ahorita contigo. Lo básico, bota agua bendita, toda esta situación. Pero date cuenta tan fuerte que es la energía o el maligno que se pasó a ella. Le limpia a los hijos y le afecta al papá o le afecta a ella. Ahí no estamos hablando solamente de una mala energía, eso ya es un maligno, ese sí es un demonio. Y lo Claro. último que me pasa es esto. Y ya se encuentra, como de, eso yo ya he conversado en los programas ya.
El, yo hace mucho tiempo que le conozco a la muchacha, pero le sueño, loco. Le sueño en un lugar Ya. y estaba con la persona y le veo, loco, al demonio, pa, a la presencia maligna le veo, loco. Y esto es primera vez que me pasa. En serio, les digo, les cuento así, es primera vez que me pasa que yo les pueda ver a la lejana, porque, o sea, obviamente vivimos en la provincia, pero no es que sea mi vecina. Entonces vive casi como a unos 15 minutos en auto. O sea, y bueno, entonces yo ya le vi y fue tan pesada. Las pesadillas básicas, se podría decir, no sé a qué nivel, a mí no me afectan. Yo puedo ver al demonio, no me muevo tranquilamente, no es como que me paralizo, tanta cosa. Pero esta vez, loco, fue tan fuerte cuando me regresó a ver que me quedé paralizado siquiera por unos 5 segundos. Te Y inmovilizó. obviamente no es que me pude poder mover de una a los 5 segundos, no, porque apenas pasó eso, ya en esta parte, ya algo de conocimiento, pues hermano, a santiguarse, a rezar ese momento. Eso fue los 5 segundos que me soportó él. O sea, entonces con esta persona llego y le digo, ¿por qué esto digo? O sea, no es que uno se psicosee y le digan, quiera sacarle yo el dato, como dicen, como conversamos con Pame, que nos juegan la psicológica los curanderos. Yo nunca voy para eso, le digo, verá, sinceramente, solo dime una cosa, le digo. En tu casa o en la casa de tu mamá hay un ventanal grande con cortinas y al lado hay una bodeguita, un cuarto oscuro. Me dice, sí, en mi casa, en la cocina. Le digo, ahí está, ya le vi. Pero date cuenta, ahí, todos te pongo en este punto, Dando. No fue un mal aire simple, loco. Se está manifestando el maligno y les está comenzando a afectar con esos síntomas simples, loco. Y después lo que se viene es una posesión, lo que tú tanto nos has hablado. Ujú. Y eso se viene porque, como les dije, se libera de energías, porque ahí les pongo, una sola les cuento la historia para que me entiendan más o menos. Lo que sí te he contado también, Nando, a ti cuando conversamos por ahí los días. Aquí, en mi sector que estoy viviendo, a mí me pasó 2 veces. De la primera le pasé como si nada. La segunda, estoy hablando de casi un mes, cuando justo pasó el primer temblor, ¿te acuerdas? Ya. Hace unas 3 semanas más o menos, ¿cierto? Sí. Que sí fue medio fuertecito aquí. Sonaron las rejas de mis ventanas como que era eso. Yo dije, este temblor es una réplica. Bueno, ya acostumbrados en nuestro continente, tampoco es que te activas del miedo de una, ¿no? Entonces dije, debe ser Claro, el ya está. temblor. Pero ahí va lo especial que me di cuenta. Mis gatos se quedaron en la esquina de la cama con puerta, con la vista a la ventana que coincide con la salida de mi habitación. Se quedaron con la vista para allá. Hagámosle cuenta así, ya. Y en ese momento se cayó todito el barrio. Se El cayó todito silencio. el barrio y escuché, como te digo, ahí no me acuerdo si es en Salvador o en Guatemala que existe la leyenda del silbador, el chiflador, que es más o menos como la María, como la Llorona. Y así no Ya. me crean, clarito ve. Y ¡zas! Un Como que hacen una silbido. labor. Exacto. Pero obviamente duro, ¿no? El silbido. Pero, y ese momento, en el segundo o tercer silbido, no me acuerdo bien cuántos fueron. Es como que alzaran una lámpara. ¡Fas! Y aquí donde yo vivo, no es sector comercial, no hay ninguna lámpara. Y en ese momento, ¿qué hace? ¡Tax! Mis gatos se bajaron. Y ese momento no es que yo me dije, chuta, esto pasó, sino que después estaba coordinando todo, solo me quedé, o sea, puta, ¿qué es? Cuando me reacciono, es cuando suena ese sonido que alzan. Y los perros, loco. Ese rato se reactivaron todito y es como que otra vez toditos en las calles se como escuchan los carros, tonta nota. Como les Pasó dije, el se liberaron silencio. energías. Y si alguna persona que me escucha, nos ve, vive con esto, y si es nuevo, eh, no tengan mucho miedo, se les podría decir, porque se liberaron energías y por lo general son malignas. Y eso te pongo la antesala de lo que tú nos vas a conversar, Diego, para lo que se viene en diciembre, porque algo que les voy a decir de esto es que se cuiden en la fecha 11 de este mes. ¿Por qué se considera? Porque este mes se le da, justo el 11 hay una alineación de 6 planetas, el número 6 es el demonio. Y esa fecha va a ser
desastre, el inicio de algunas muchas cosas que pasan. Pongamos la Tercera Guerra Mundial que tú bien nos decías que iba a pasar. Obviamente va a pasar, no sabíamos la fecha, pero esta es la inicio de una cosa. Pues ahí vienen muchas cosas malas en esa fecha. Como siempre hemos dicho, no es que justo comenzó el 11 y el 12 ya pasaron muchas cosas, no. Se vienen a rasgos pasos. Y las personas que tenemos esta sensibilidad intenten controlarse porque ha sido muy fuerte. A mí me ha sorprendido mucho lo que estoy viviendo. Son cosas muy nuevas. Y créanme que ya he vivido muchas cosas. Lleguen. Listo. Interesante lo que tú nos comentas y ahí vamos a irlo analizando un poquito desde la parte espiritual y también metiéndole la lógica de la ciencia, ¿no? Sin lugar a duda, siempre les diré que somos dos mundos, espiritual y material. Y dentro del espiritual, así como nosotros tenemos la creencia en Dios, en una deidad positiva, un Dios de amor, un Dios de compasión, también existe el otro lado, la maldad. Y recuerden ustedes que en el caso de la maldad, todos los ángeles caídos, que hoy son los demonios, encabezados por Lucifer, que es el principal, él fue la mano derecha de Dios, fue un ángel y sigue siendo un ángel. Por lo mismo, tiene ese poderío, esa injerencia como un ser supremo como tal. Tomando en cuenta los casos que tú describes, ahí estamos hablando de que no se olviden que la opresión, en este caso, y la influencia sobre todo demoníaca, está todos los días con las tentaciones. Entonces a eso más me refería cuando iniciamos, a que un mal aire, por ejemplo, es una influencia, es una comprobación de que hay, como bien dijo Tavo, energías negativas o energías malas que desequilibran nuestro cuerpo y se produce lo que conocemos como el mal aire. Pero ya estamos entrando a otro punto, en el caso de tu conocida en el área laboral, de que ya manifiesta otro tipo de situaciones, el pánico del hijito, un niño pequeño todavía, que tomemos en cuenta que los niños muchas veces son incapaces de sentir miedo, mucho menos pánico. ¿Por qué? Porque en ellos, dependiendo su edad, unos 3 años, incluso hasta los 4 años, ellos todavía no tienen muy claro el concepto de peligro, que es lo que cuando vamos creciendo, vamos nosotros desarrollando ese concepto de peligro, y por eso es que a veces nos da miedo algo. Por ejemplo, yo sé que un carro, si viene y es el peligro de que me atropelle, ese peligro real de que me atropelle es lo que me puede producir un miedo, ¿no? Pero en el caso de los niños no es tan así, pero si ya se da esos casos es porque los niños están viendo algo. Y tomemos en cuenta también que los niños, por su inocencia de alma, ellos tienen la capacidad de ver las presencias espirituales que existen alrededor de nosotros, porque siempre hay presencias espirituales. Incluso hay muchos niños, según algunos están documentados en escritos y en estudios del Vaticano, de niños que tenían la capacidad de ver los espíritus de muertos. Y recuerden ustedes que los espíritus de muertos netamente son las almas que están vagando. Y todos los espíritus de muertos, mientras estén vagando, se convierten en almas negativas, en energías negativas, hasta que puedan ver la luz que les guía de llegar, en el caso de los creyentes en el catolicismo, de llegar al purgatorio para el juicio respectivo como tal. En el caso de las otras religiones, algo similar tienen, pero todas son las mismas. Ahí es donde viene esta parte de la opresión, y justo como bien lo dijo Tavo, estamos viendo cada vez más casos que se van haciendo presentes, se van manifestando y se van dando a conocer, sobre todo en el mundo de las redes sociales, porque primero es un tema que no todos les gusta hablar. Segundo, es un tema que no con todos se puede hablar. Y tercero, es algo que muchas veces el mismo ser humano se niega en creer como tal. La psicología dice que el ser humano busca la explicación a todo para sentirse en dominio de todo. Puede ser, eso es ciencia. Pero hay muchos humanos que no es que busquen sentirse en dominio, sino que únicamente tienen esos dones o tienen esa habilidad de ser más sensitivos en diferentes situaciones, como en el caso tuyo, Tavo, que tú estás ya casi prácticamente en la clarividencia, porque tienes esa capacidad de sentir y muchas veces de ver varias cosas como tal, que a la larga terminan sucediendo. Aquí mismo en nuestros podcasts han ido cumpliendo. Has dicho muchas veces lo que tú has logrado ver en tus visiones como tal, valga la redundancia, y han terminado cumpliéndose.
incluso cosas que pueden decirse hasta lógicas o no tan lógicas, ¿no? Desde yo siempre tendré más presente eso desde que hablábamos en la época que Trump estaba luchando por su segundo mandato y demás. Yo francamente pensé que nunca iba a llegar. Muchos analistas así lo decían y, oh sorpresa, el Colorado sigue ahí haciendo muchas otras cosas. Entonces, volviendo al tema como tal, esto de la liberación de energía se va dando y en los últimos días, y tomando en cuenta también estas manifestaciones o estos casos de estas personas cercanas a ti, es netamente el fenómeno de esa liberación de energías, en las cuales a nivel naturaleza recordemos que el planeta Tierra es un planeta vivo, es un planeta que tiene vida y nosotros somos parte de esa vida. Y como vivo que es, también tiene esas energías vitales. En ciencia podemos entender muchas veces la parte de cómo es las cortezas terrestres, el magma que tiene la Tierra, cómo se formó el planeta y cómo se libera la energía. Hasta la fecha ha habido 3 terremotos sumamente grandes. El de Alaska, que hablemos del norte, del noreste. El de Rusia, noroccidente. Hubo otro terremoto en una zona lejana entre Chile y Argentina, si no estoy mal, el día de hoy o el día de ayer, asimismo bastante poderoso. Estamos ya en el sureste. Falta el otro movimiento que se tiene que dar, según las predicciones, esto ya en Apocalipsis, según las predicciones de lo que sería el sur-oeste, que también va a ser, y ahí se completan los 4 puntos de liberación de las energías, lo que muchas veces en Apocalipsis se ha dicho como los 4 jinetes de la muerte. Se está manejando esa teoría de que a nivel espiritual se están dando esas manifestaciones. Y como bien decías tú, hay que tener muy presente fechas. Una dijeron el 28 de julio, que si no estoy mal, el 28 de julio también se dio algún tipo de situación. Ahí creo que fue el terremoto de Rusia, si no estoy mal, el 28 de julio. Ahí fue. Hay que tener también muy presente la fecha del 11 de noviembre de este año. Pocos meses faltan. Se supone que en el 11 de noviembre, según las teorías que están rodando en las redes y muchos podcasts también que están analizando con varios especialistas, el 11 de noviembre es la fecha posible en la cual se manifieste la presencia del anticristo. Es decir, la persona que realmente está controlando el mundo se manifieste. O hay otros que dicen que el 11 de noviembre va a ser la fecha en la cual se dé inicio la Tercera Guerra Mundial. Y nosotros sabemos perfectamente quiénes van a ser o quién va a ser el que va a estar al frente de la Tercera Guerra Mundial, hablando en Occidente, ¿no? Es uno que le dicen el Kaiser. Para más detalles también le dicen o se llama Putin. Él va a estar encabezando eso. Y algo que vi justo en un podcast del día de ayer, bastante interesante también. Otra fecha muy interesante es el 11 de diciembre. 11 o 16 de diciembre, no recuerdo bien. ¿Por qué? Porque ahí se cumple ya los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcitos. A la fecha ya no vive ninguno de ellos, ¿no? Porque la hermana Lucía, que se hizo religiosa, murió en el 2015, si no estoy mal, pero también a avanzada edad como tal. Pero ahí se dice y se manifiesta de que en diciembre va a ser una fecha muy especial, porque va a ser una fecha en la cual muchas cosas se van a dar a conocer la realidad. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién manda en el mundo? ¿Cómo va a cambiar el orbe mundial? ¿Quiénes van a seguir en el orbe mundial? ¿Quiénes van a estar predispuestos a la vida? ¿O quiénes simplemente van a ser eliminados? Porque también tomemos en cuenta, y esto es ciencia ahora, los satélites y sobre todo los telescopios de la NASA y de muchas otras organizaciones que vigilan el espacio han detectado nuevamente un tercer objeto interestelar. A lo largo de estos últimos 50 años manifiestan que con este serían 3 objetos interestelares que pasan por nuestro sistema solar. ¿Cuál es lo novedoso o lo llamativo de esto?
que estos tres objetos en su momento que aparecieron, cada uno tiene una órbita, tiene una trayectoria que no es el de un objeto estelar, porque prácticamente se mueve a voluntad, cambia de dirección, retrocede, adelanta, va por órbitas que según los entendidos no son órbitas que debería de seguir un cuerpo celeste y demás. Y lo más llamativo es este último, en el cual, según los cálculos que han hecho, manifiestan de que ese objeto está en dirección de la Tierra, no de colisión, pero sí viene en dirección de la Tierra, a diferencia de los dos anteriores que no tenían eso. Este objeto sí viene en dirección de la Tierra y se supone que en diciembre de este año estará llegando hacia la órbita terrestre como tal. Y muchos dicen, ya se maneja la teoría dentro de lo que es la ciencia, de que es un objeto interestelar no natural. Lo que en otras palabras quiere decir que es una nave interestelar. ¿Quién viene ahí? Ahí sí no podemos saberlo, ¿no? Pero también yo soy uno de los que sí considero de que es imposible que en lo inmenso que es el universo, solo en este pequeño planeta exista vida y se diga vida inteligente. Para mí sí existe vida en otros lugares, con las mismas limitaciones que nosotros para poder hacer largos viajes, pero si esto se llegara a comprobar lo que están manifestando ciertas teorías científicas sobre este último objeto que está en dirección hacia la Tierra y que supuestamente llegará a órbita terrestre en diciembre de este año, creo que sería uno de los más grandes booms que pueda vivir la humanidad, ¿no? Llegar a descubrir de que no estamos solos en el universo. Y ahí pues también se comprobaría dentro de Apocalipsis lo que dice la llegada de Dios del cielo. Porque tomemos en cuenta que lo que dice los escritos, recuerden que no hay que tomarlo literal, ¿no? Sino hay que muchas veces interpretarlo. Tabo. En el mundo místico mismo, si te decía, hay programas de atrás, si te dije que este año se va a tener el contacto. No porque yo ahorita, porque eso se mueve, eso ya se sabe. Eso es un hecho. Ahí te estaba viendo lo que tú decías de la Virgen de Fátima, la fecha. Porque el 11 se considera que es una fecha espejo, por eso es que también tiene mucho que ver la numerología, por lo de este mes también. Pero ha sido el 13, loco. No estaba seguro del día, pero es que en diciembre se cumple los 100 años y obviamente el 13 también siempre ha sido un número bastante complejo. Según esto, es el 13 de mayo y el 13 de octubre. Las apariciones de la Virgen de Fátima. Que en este caso es peor. Porque el 13 ya lo hemos hablado en los temas numéricos. ¿Qué conlleva? Hasta si lo sumamos, terminamos siendo el 4, número de la muerte. Exacto. Y 4 octubre, puntos. ¿qué es? El 9, el último el último día, que también es Dios da al demonio. El final, como incluso si le das la vuelta del famoso 6, si lo vamos por lo numérico, que para mí tiene un poco más de razón de lo que tú nos dices, más no en diciembre, pero más en octubre. Bueno, diciembre también. Por eso si vamos a números, que es la liberación de los demonios, por eso también nuestros centros, nuestros ancestros tenían ese amor a la muerte, a respetar a nuestros muertos, porque decían que salían a visitar a los vivos. Hay mucho que coincide ahí. Sí, y si vamos también a los números, bueno, diciembre 12 es 3, inicio, vida y muerte, nuevamente. O sea, la numerología por todo lado calzaría con que algo va a suceder. Y yendo a ciencia, en cambio, sí estamos viendo que están pasando muchas cosas bastante complejas y bastante peligrosas. Dime. Y lo que tú dices de la Tercera Guerra Mundial, obviamente va a ser el Putin, pero quien la comienza como siempre es Israel. Pilas con eso. Y sí, puede ser. El anticristo ya mismo se comienza, y es lo que también tal vez coincide con lo que tú nos dices de la Virgen de Fátima, que vence en octubre o en diciembre. Este año también se da a ver. Y sale bien sale de Pakistán o una parte asiática. Sí, eso es lo que se maneja dentro de este mundo espiritual y místico, esas teorías. Y
Y netamente se maneja desde el hecho de que dicen que el secreto del cónclave fue violado en esta ocasión. Se asume que varios testigos manifiestan de que el sello que se pone en la puerta de la Capilla Sixtina donde ingresan los cardenales fue violentado, es decir, se rompió. Y si se rompió es porque alguien entró o alguien salió. Y se supone que lo que sucedió ahí es de que el Papa León no fue elegido como mandan las normas canónicas, sino que Francisco mismo, antes de fallecer, hizo ya varias variaciones al proceso de la elección dentro del conclave para que se elija a quien debe de elegirse como tal. ¿Por qué? Porque esta persona sabe todo lo que se va a dar, sabe todo lo que se viene como tal, ya incluso en fechas y en personajes que van a estar encabezando todas estas situaciones. Oye, Entonces, loco, esa es la nueva teoría que circula. ahorita que topas ese tema y vos que más o menos sabes más en esta parte, eh, ¿cómo consideras vos? Porque está en la Biblia, no en Apocalipsis, pero está en un capítulo anterior. Yo ha sido la ley, pero no recuerdo cuál es el versículo. Nada. ¿Cómo crees que se va a perder la fe en la Iglesia Católica? Que es la religión que más tiene seguidores. Y ese es el comienzo del Apocalipsis, poco, porque tú te vas a perder la fe en la Iglesia. Es por las ¿Cómo crees? revelaciones, por las revelaciones. Tomando en cuenta todo lo que hemos dicho y lo que Lo que pasa es que por lo que supuestamente va a lo que pasa es que suceder. por lo que tú contaste ahorita, Ujú. me da a relucir otra teoría loca que te he escuchado en otro lado. Loco. Y no es tan loca. Puede ser, pero Porque, mira, en porque este verás, haz de cuenta, caso, solo te a ver, expongo dime, la teoría, verás. Al fin y al dime. cabo, Dios se cabrió, inundación. Ya hemos hablado contigo mismo en programas que siempre ha habido distinciones. Lucifer, de la manera que haya sido el tema, que haya sido la verdad, se reveló a Dios. Por la razón que haya sido. Nosotros solo conocemos la historia que nos contaron a todos. Claro, o sea, ¿Por nosotros vivimos. qué? Ahorita que tú dices de reunión de los altos mandos católicos ahí, o sea, si un brujo tiene poder de liberar a un demonio, nosotros mismos hemos conversado que en el Vaticano se encuentran muchos secretos, se considera que tal vez está ahí incluso todavía. eh, El Vaticano es una caja de Pandora. exacto. ¿Qué tal si los mares se cambiaron del mundo y van así y están viendo cómo liberar a un demonio de gran poder, el propio? Mira, o sea, yo me refiero a que esto de cómo los humanos pueden perder la fe indistintamente del Dios que tú profesas una fe, son por las revelaciones, en el sentido de que, ¿qué tal si todo esto que se dice realmente sucede? Hablemos de algo que puede ser más probable para todo el mundo, ¿no? Una guerra, tercera guerra mundial. En el tiempo actual, la guerra nuclear. Y la guerra nuclear va a generar, como hemos analizado muchas veces, pobreza, necesidades, muertes, enfermedades, es decir, todo un caos. El apocalipsis del infierno aquí en la tierra. Eso va a generar una guerra nuclear. Entonces cualquier persona que vea eso se va a cuestionar, ¿no? Si existe un Dios, ¿por qué permite eso? Y desde ahí viene ya la ruptura de tus conceptualizaciones y de tus bases religiosas. Porque, ojo, muchos dicen creer en Dios, pero no creen en los demonios. Es decir, es algo condicionado. ¿Qué tal si en toda esta situación, lo que tú acabas de decir, se libera algún demonio real y así como en las películas aparece un ser de una presencia grotesca, de una fuerza incalculable o que tenga capacidades mentales, cosas parecidas? La gente también va a dejar de creer en un Dios porque ahí está una muestra viviente de un demonio. O quizá crea mucho más en un Dios porque ahí está una muestra viviente de un demonio.
¿Qué tal si llegaran los extraterrestres? Que yo creo que sí algún momento llegarán y espero vivir para ver esa llegada. Que ¿Y sí qué tal llegan, o si sea, ¿y qué tal si esa persona que llega o ese ser que llega tiene las mismas características de Jesús, las mismas actitudes y aptitudes de Jesús? ¿Qué tal si él sí le revive a los muertos, cura a los enfermos, da de comer al hambriento? nos da ¿O vinito. o qué tal si vienen estos seres y acaban con todos? De esa manera es como yo considero que no es tanto que se pierda la fe, sino que lo que sí va a suceder es que va a cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque también recordemos que la fe es una cuestión ideológica y filosófica. Es algo pragmático porque no lo podemos ver. A Dios no lo podemos ver. Al demonio no lo podemos ver. Pero quizá a los demonios, a las malas energías, a las energías oscuras, sí las podemos sentir más fácilmente. El caso que tú nos contaste y lo que nosotros mismos hemos vivido muchas veces cuando iniciamos en este mundo del podcast con esta temática. Recuerda que incluso cuando queríamos sacar el primer programa, hasta los equipos tecnológicos se nos dañaron por más de 2 o 3 meses para sacar el primer programa. Yo sé que solo Cuando era piloto. iniciamos hace un año atrás, exacto. Y a lo largo de todo este transcurso, siempre ha habido también problemas en los cuales cuando topamos temas un poco más profundos, cuando damos nombres y cosa parecida, se nos dañan los equipos o se nos dañan las grabaciones. Cosa que no sucede cuando hemos hablado, por ejemplo, a veces de problemática mundial o cuando hemos hablado de psicología. No pasa nada. Y más comúnmente, nosotros, por ejemplo, tú sientes lo tuyo y yo también siento lo mío. Ahí está la presencia del maligno como tal. Sonó medio raro eso. Pero ve, o sea, yo, sí, o sea, yo te ponía así, o sea, tú dices de un demonio que tampoco digo que no, ya sabes que creo todo, y me lo creo todo. Ya, Pero, o sea, yo más me refería, digamos, ponte que no van a hacer eso, sino ya lo hicieron. Y ellos liberaron al anticristo. Y es de que ya me sale a la luz. Porque puede ser. como tú bien dices, la fe es lo que no se tiene que perder. Y solamente voy a poner dos contextos en esto. Que eso me encanta, en especial con los testigos de Jehová. No tengo nada contra ellos, sino contra las cabezas que arman las sectas. Ellos solamente se llenan la boca diciendo, es que Dios proveerá. Es que Dios dice que nos va a elegir y Él nos va a proveer. O sea, nunca se pueden imaginar siquiera un caso hipotético de qué van a tener que vivir para ver si siguen la prueba de fe de Dios. O sea, ellos piensan que comenzó la catástrofe, se vino todo lo malo, hambruna, todo, que lo que pinta la Biblia, no es así, el Apocalipsis es simple. Y piensan que ellos van a estar alrededor de una burbuja porque Dios decidió salvar. Ahí, ¿dónde está tu prueba de fe? La prueba de fe se viene al último. Lo que dijo Nando, lo que uno se pierde la fe, ni siquiera tenemos que llegar a eso. Yo lo viví, yo experimenté, yo renegué de Dios, yo tuve que pagar piso para Todos. otra vez existir. ¿Simón? Bueno, no creo que todos, pero bueno, entre los dos sí, los dos. Pero dense Ujú. en cuenta, nosotros sabemos lo que es. Y ni siquiera porque nos apretó Dios nos hizo perder algo, sino a veces simplemente por rebeldía. Como bien dijo Nando, ¿por qué muerte? ¿Por qué guerra? ¿Por qué hay gente muriendo? O sea, ¿dónde está la justicia del mundo? Ahí, solamente con esa, yo en mi caso, yo personalmente me fui contra esa ideología de Dios. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, ahí comenzó todo. Pero sin embargo, el mismo me puso en el camino, pero tuve que ver mis errores para aprender de eso. Y ahora vámonos al Apocalipsis, que es lo que estamos hablando. Va a ser mucho peor. Ni siquiera vamos a tener tiempo de reflexionar. Lo que estamos viviendo en estos tiempos finales es la manifestación del apocalipsis como tal. Estamos viendo hambrunas, estamos viendo guerras, estamos viendo cosas que no son tan normales. En este caso, los movimientos telúricos, los desastres naturales. Estamos viendo la posibilidad de que en realidad lleguen seres interestelares, es decir, seres de otros mundos acá a nuestro planeta. ¿Con qué intención vendrán? Y ahí sí no podemos saberlo.
Yo creo firmemente en que estamos llegando al final de una era o de una etapa de un ciclo de vida como tal. En la Tierra, según manifiestan los entendidos y estudiosos científicos, la Tierra ha pasado por 5 eras como tal. Obviamente les dan nombres científicos y técnicos, ¿no? Las famosas eras del hielo, la era mesozoica y todo lo demás. Pero también recordemos que de las sociedades antiguas, que supuestamente fueron grandes sociedades evolucionadas y todo lo demás, de un momento a otro desaparecieron. Hablando acá en todo lo que es Latinoamérica, se supone que acá estaba la sociedad de los incas, la sociedad de los mayas, y asimismo desaparecieron. Se supone que en Europa existió la sociedad mongol, existieron otras sociedades más, que en cambio de ellos sí se tiene lo que es la descendencia. De los mongoles vienen todos los asiáticos. De las sociedades vikingas vienen todos los nórdicos, los rusos y demás. De la sociedad inca se supone que venimos nosotros, pero no tenemos una evolución como lo ha tenido en Occidente. Es decir, son cosas que sí te da a pensar, más allá de que creas o no creas, hay fundamento para pensar en esto. Porque recuerden que una cosa es el dogma, es decir, según la religión que tú practiques, una cosa es lo que para ti sea algo o una verdad invariable. Por ejemplo, un dogma en toda religión es la creencia de un Dios. Llámeles como le llame, creas como lo creas, pero toda religión tiene un Dios. Eso es algo que no se discute, eso es un dogma. Pero la doctrina sí, la doctrina es en cambio la forma de seguir ese Dios. En el caso de los católicos tenemos a Jesús como un ejemplo para seguir ese dogma. En el caso del hinduismo se tiene a Buda. En el caso de los judíos se tiene a toda la historia del pueblo de Ismael. Y así cada una de las religiones. Y obviamente pues ahí viene también lo que tú decías, ¿no? Las sectas, los evangelistas, que ellos en cambio se basan en seguir como los profetas o como los enviados, los mensajeros, que hasta ahora se ven, ¿no? Por eso están en las plazas ahí reunidos alrededor de su parlantito, en alabanza, en proclama de la palabra, que es una forma que también no es nueva, o sea, eso desde siempre existió. Incluso en la época de Jesús se supone que existían los profetas, los enviados, que existían los que estaban en las plazas gritando la palabra de Dios, como ahora se ve muchas personas que lo siguen haciendo. Eso no es nada nuevo. Lo que sí es algo tal vez es nuevo es ver en estos tiempos tan tecnológicos personas que tengan esa ortodoxia religión. Es decir, que tengan esas características tan primitivas de la religión de salir, por ejemplo, a profesar en las calles. Como los domingos o sábados que siempre te pasan golpeando la puertita para hablemos un momentito de la palabra de Dios. Como hay un chiste, un meme en esto que estaba viendo. Llegan los evangelistas, dice, ¿quién es? Hermano, queremos hablar con usted. ¿Entre cuántos están? Entre 2. Entonces hablen entre ustedes. Una forma de decir, no me interesa su religión como tal. Pero eso es lo que vemos, eso es lo que hay. Y justamente, volviendo a esto del Apocalipsis, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, se puede decir de que son muchas cosas que estaban ya escritas. Hay muchas teorías que dicen que el Vaticano es el punto de inicio de toda esta transformación, que empezó con el Papa Francisco, según muchos, porque supuestamente cuando Francisco fue elegido, él no debía de haber sido elegido. ¿Y en qué dice que se ven las señales? Y tienen razón en estas señales, ¿no? Recordemos que antes que llegue Francisco a ser Papa, era Papa Benedicto, y Benedicto renunció. Se supone que Benedicto renuncia porque no quiso obedecer lo que supuestamente debía de hacer. Pero obviamente como él es una investidura tan fuerte como fue papa, es por eso que por única vez en la historia de los papas no se destruyó el anillo del pescador, y eso es verdad. Benedicto, a pesar de que fue un papa emérito, es decir, que dejó el papado,
siempre mantuvo su anillo del pescador. Cuando entra Francisco, incluso se dio el fenómeno de que por única vez en la historia del catolicismo se tenía dos papas vivos y que los dos tenían el anillo del pescador. Entonces supuestamente esos son todos los signos que se han venido dando. Francisco no debía de haber sido el papa, según estas teorías que ahora se ven. Y se supone que con León XIV, él sí va a cumplir todas estas situaciones que tienen que cumplirse dentro del poder de la religión. Porque recuerden que el poder económico está marcado ya por el Gran Dragón. El poder militar está marcado ya por Rusia y por Estados Unidos. Y otro de los poderes en el mundo que debía de marcarse es el poder de la religión, principalmente con el catolicismo, que también ya está dado la orientación, porque ahí tenemos ya a León XIV como tal. Entonces son varias muestras, varias cosas que nos dicen que esta liberación de energía, que estos cambios que se están dando en nuestro planeta, estos cambios que se están dando en nuestras sociedades, van realmente a cambiar a la humanidad como tal. Que muchos no vamos a estar para verlos, no porque moramos de viejos, sino porque obligatoriamente vamos a desaparecer, y pocos son los que van a gozar de ese paraíso que supuestamente también el Apocalipsis dice, ¿no? Que luego de todo lo que se pase va a venir el paraíso como tal. Pero de esos que quedan, pocos llegan al paraíso y muchos van a quedar en supervivencia, van a luchar por sobrevivir. Eso es lo que se pronostica vaya a suceder. Entonces, Tavo, como tú ves, interesante este tema de la noche. Ya para ir a la parte final, creo que nos hemos extendido un poquito. Las profecías están ahí, las energías negativas, las energías oscuras, o lo que llamamos como las presencias demoníacas, están ahí. Y hay personas como tú, que en el mundo habrá muchas más, aquí en la localidad mismo habrá muchas más, que tienen esa sensibilidad para darse cuenta, para ver todas esas situaciones, como tú, por ejemplo, que manifestaste una nueva experiencia, el ver a uno de estos seres. Ya no simplemente sentirlo, sino el verlo. Pero eso tiene que ser, como también bien lo dijiste, no un punto de susto o de un miedo incontrolable, sino un punto más para aprender y para ese aprendizaje compartirlo con todos ustedes que nos hacen el honor de ver nuestro podcast como tal. Tavo. Y agradecerles por lo que nos siguen, pedirles un like, y es que pueden tener unos conocidos que les interesen los temas, indíquenos. Nunca se sabe, como les dije en este programa, a veces les dije a esta persona, los hilos del destino de Dios se conectan por algo, y siempre sirve estos temas. Y nada más que agradecerles, Nando, un gusto. Hasta la próxima. Ok, y antes de eso también comentarles, amigos, de que estamos llegando a la parte final de esta segunda temporada del Tercer Ojo del Gato. Estamos ya planificando la tercera temporada, donde se vendrá más de lo que nos gusta hablar, obviamente un poco más profundizado, digámoslo que incluso un poco más esquematizado o especializado, pero siempre en pos de conocer lo que muchos no quieren conocer. Incluso el Tercer Ojo del Gato empezará también a transmitirse por radio digital. Eso también ya muy pronto se enterará, tendrán los links y podrán también acompañarnos. Muchas veces es más llamativo escuchar que mirar. Entonces por eso también vamos a lanzar lo que es el Tercer Ojo del Gato mediante radio digital. Muchísimas gracias a todos, que la pasen de lo mejor. Tavo. Chao. Y recuerden, únanse al canal, como bien lo dijo Tavo, si alguien quiere darnos alguno de sus testimonios o quiere ser parte de uno de los programas, la tecnología permite eso. Bienvenidos a todos. De mi parte no es más y que tengan una excelente noche.